Queridos amigos, es un gusto poder saludarles en el inicio de un nuevo estudio del repaso de la lección para el cuarto trimestre del año 2023, en el cual tenemos una lección maravillosa que nos invita a cumplir una misión de parte de Dios y a formar parte de esta misión maravillosa, y para ello vamos a adentrarnos en estudios maravillosos. Pero quisiera iniciar con una historia. Resulta que en un pueblo lejano, un día existía un pantano muy espantoso. A menudo las personas que caminaban quedaban atrapadas en él. Muchas personas incluso temían de perder la vida. A través de toda esta situación, un grupo de personas decide formar un consejo para poder darle solución a esto. Había muchas personas inteligentes, muchas personas que tenían bastante conocimiento en el área, y habían también personas que emitían opiniones muy concretas. Resulta que con el tiempo, muchas opiniones y pocos resultados. Luego de esto, después de ya un par de semanas, no encontraban la solución, hasta que un día sale la sorpresiva noticia de que en el pueblo se iba a recaudar fondos. Y entonces las personas creían que la recaudación de fondos era para construir ya la solución, pero resulta que estas personas generaron la recaudación de fondos para poder construir un salón en donde reunirse y seguir discutiendo el tema. Podría sonar ilógico y podría sonar incluso hasta chistoso, pero hoy en día nosotros formamos parte de una misión en la cual muchas veces conocemos bastante, aprendemos bastante, nuestras opiniones pueden ser concretas, pero nada de esto sirve si nuestra acción no está puesta bajo la mano de Dios. De nada nos sirve a nosotros generar muchísimas opiniones si no vamos a actuar para formar parte de la misión de Dios. Entonces, ya con esta historia damos la bienvenida a esta lección y vamos a orar, y ahí donde ustedes estén, inclinen el rostro junto conmigo para poder iniciar con una oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por cada una de tus bendiciones y porque tu amor es tan grande para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que podamos encontrar discernimiento, sabiduría y entendimiento en esta lección, para que podamos aprender acerca del llamado que tú nos haces diariamente para formar parte de una misión especial. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciamos con una lección maravillosa y un título muy bonito. La misión de Dios en favor de nosotros. Es la primera parte que vamos a estudiar. Y para ello vamos a estudiar nuestro versículo de la lección, que se encuentra en Génesis capítulo 3 y versículo 9, que dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Acá vemos un versículo un tanto corto, pero con una pregunta muy importante para el estudio de esta lección. Nosotros fuimos creados desde un principio para vivir eternamente en la presencia de Dios. Lamentablemente, el caer en pecado puso una distancia que nos alejaba bastante de la presencia de Él. Pero tenemos un Dios tan misericordioso que jamás renunció a su plan, y Él se negó a separarse de nosotros. A pesar de que vemos que en la Biblia habla que la paga del pecado es la muerte y que las consecuencias del pecado se tienen que cumplir, Dios también generó un plan maravilloso para que nosotros encontráramos una manera de poder estar siempre bajo su presencia. Entonces, la misión que Él se propuso era erradicar el pecado y restaurar a la humanidad a su condición inicial. Y por eso Dios genera una misión, y esta misión la divide en 3 situaciones. Primero está la misión de Dios anunciada. Es cuando Dios toma esta reacción que notamos ante el pecado. Y también está la misión activa de Dios, donde vemos que Dios estuvo con nosotros en el pasado, Dios habitó con nosotros cuando se hizo hombre, y Dios sigue estando hoy con nosotros. Y por último tenemos el punto de la misión de Dios cumplida, que sabemos nosotros que en una batalla muy grande que se está viviendo, Dios va a erradicar el pecado. Pero entonces vamos a dividir nuestra lección en estos 3 puntos. Entonces iniciamos con la misión de Dios anunciada. En este versículo que estudiábamos, que es el versículo principal, que hace una pregunta muy interesante, y es que Él dice, ¿dónde estás? Pero ¿será que Dios realmente no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿O
¿Será que Dios no tenía conocimiento de lo que habían hecho? Pues vemos que Dios es alguien omnipotente que sabe todo y conoce todo. Esta pregunta tan importante y que resalta mucho, muchas personas podrán tomarlo como que Dios estaba interesado en saber la ubicación de Adán y Eva. Pero vemos que esto no era el propósito de la pregunta. Dios todos los días a nosotros nos hace esta misma pregunta: ¿dónde estás? Pero Dios realmente, lo que a Él le interesa es que nosotros reconozcamos en qué situación estamos y en dónde estamos nosotros en conexión con Él. Cuando Él pregunta ¿dónde estás?, es para que nosotros reflexionemos en qué situación nos encontramos y qué hemos puesto para alejarnos de Él. Pero vemos que en esta pregunta, como ya nos dimos cuenta, la intención de Dios no es preguntar dónde estamos físicamente en nuestra ubicación, sino la pregunta es para saber cómo estamos. A través de esta pregunta, Él encuentra un acto de amor maravilloso. Y es que ahora Él tiene la misión de restaurar la relación de la humanidad con Él. Y cuando hablamos de este tema, vemos que Dios reacciona también ante el pecado. Y es que muchas veces el hecho de ser perdonados no significa que nosotros podemos alejarnos de las consecuencias del pecado. E incluso vemos que en la historia de Adán y Eva y cómo iniciamos todos nosotros o cómo iniciaron ellos, en esta parte resaltamos que Adán y Eva jamás pidieron perdón por lo que habían hecho. Simplemente empezaron a buscar alternativas para quitarse de encima la culpa. Vemos que Dios le pregunta a Adán qué había hecho también. Y él responde: es que la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto prohibido. Y vemos que Adán aquí en este punto empieza a culpar a alguien más por un pecado que él también cometió. Y vemos que Eva tiende a responder que la serpiente que Dios puso en el jardín del Edén le dio a comer de ese fruto prohibido a través del engaño. Muchas veces en nuestra vida, cuando Dios nos llama a reflexionar sobre el pecado que hemos cometido, nosotros nos olvidamos de reconocer que somos pecadores y nos enfocamos en buscar culpables en lugar de redimirnos y aceptar la culpa de cada uno de ellos. Y a pesar de eso, a pesar de tener la culpa y merecer la muerte eterna, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para venir a sacrificarse y llevar encima todos nuestros pecados y poder tener la oportunidad de redimirnos en el nombre de Él. Vemos que esta reacción ante el pecado de Dios se genera por la desobediencia de Adán y Eva, que perturba la relación con Él. Pero Dios, como dijimos, se niega a alejarse de nosotros y en todo tiempo Él se sigue negando a alejarse de nosotros. Y ahora vamos a ver la misión de Dios activa, la misión activa de Dios. Vemos que en este punto nos habla que Dios estuvo con nosotros en el pasado. Y es que vemos que la misión de Dios se ve muy notable en muchos aspectos y en muchas historias de personajes bíblicos. Vemos que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José y con el pueblo de Israel. Y de este punto me gustaría que buscáramos en la Biblia, ahí donde ustedes están, les va a aparecer en pantalla. Vamos a leer el capítulo 28 de Génesis en su versículo 15. Génesis 28:15. Dios habla acá y dice: he aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vemos que Dios acá le da una promesa maravillosa a Jacob. Es una misma promesa que sigue manteniendo hasta el día de hoy, y es que Dios siempre está presente con cada uno de nosotros. Vemos que había que encontrar una manera de restaurar nuestra relación con Dios también, y es por eso que en el pasado vemos que las ofrendas de los sacrificios y del sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado, no tenían virtud alguna excepto en lo que se referían a Cristo. Esto lo dice la escritora Ellen G. de White en el libro Exaltada de Jesús en la página 18. Sabemos que Dios anhela estar con nosotros y desde un principio estuvo con nosotros. Y en muchos pasajes bíblicos vemos que Dios estuvo con muchos hombres que Él utilizaba.
Dios vivía en el santuario, pero a través de símbolos. Esto era solo una parte de la misión que anticipaba el cumplimiento definitivo. Entonces vemos que Dios estuvo con nosotros antes y también vemos que Dios habitó con nosotros. Y esto lo encontramos en Juan 1:14 que dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La estrategia misionera que Dios utiliza va avanzando hasta el punto de llegar a convertirse en hombre y de hacer cumplir la promesa que Él dio en el Edén. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 al 5. Dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando hablamos de la ley, vemos que la ley generaba muchísimas maneras de encontrar hasta cierto punto una conexión con Dios. Como vemos, Elena G. White dice que esto no tenía significado como tal, exceptuando lo que se refería a Cristo. Pero Dios necesitaba encontrar una estrategia también para salvarnos a nosotros sin tener que nosotros cumplir con leyes que en mucho tiempo fueron, hasta podríamos decirle, exageradas. Dios ahora quiere redimir nuestros pecados y entonces Él necesitaba habitar con nosotros y se hizo hombre. Y vemos que Jesús vivió una vida muy especial y una vida muy ejemplar. Él necesitaba ejemplificar cómo debería ser nuestro carácter en esta tierra y por eso Él vino aquí para poder reflejar lo que debíamos hacer. Y es tan grande el amor que Él nos tiene para habitar con nosotros que incluso la Biblia dice que el nombre que se le tenía que dar a este niño era Emmanuel. Y cuando vemos el significado de Emmanuel dice Dios con nosotros. El amor y el deseo de Dios siempre será estar con nosotros. Y con su vida, muerte y resurrección cumplió profecías del Antiguo Testamento que tenía ya un plan divino trazado con anterioridad. En la cruz la misión de Dios llegó a su punto culminante. Ahora la reunión de Dios con la humanidad ya es posible nuevamente, pero la misión aún no había acabado. Vemos que Dios entrega a su Hijo unigénito, carga con todos nuestros pecados y nos da la salvación por medio de la gracia. Entonces, cuando nosotros somos salvos por gracia, nosotros encontramos el amor infinito de Dios que nos indica que ahora, al arrepentirnos, confesar nuestros pecados y poder aceptar a Cristo, estamos formando parte de la salvación por gracia. Pero muchos acá generan la duda de que si somos salvos por gracia, ¿por qué debería cumplir con los 10 mandamientos? Para nosotros es importante cumplir con los 10 mandamientos para poder reflejar que hemos sido convertidos por el arrepentimiento que tenemos bajo la gracia de Dios. Bien, y vemos que Dios está hoy también con nosotros. En Mateo 28:20 nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús durante su ministerio nos mostró lo que debíamos hacer. Y Él tenía una naturaleza misionera desde siempre. Vemos en Lucas 19:10 que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces vemos que Jesús viene con una misión importante. Él vino a buscar a lo que se había perdido. Y en la Biblia existen muchas parábolas de esto. Y vemos resaltada la parábola de las 100 ovejas, donde una se pierde. Y vemos que este pastor va y busca a esta oveja. Y vemos que la Biblia narra que hay una gran alegría cuando el pastor encuentra a esta oveja perdida. Y cuando una oveja está perdida, como dirigentes, como hermanos en Cristo, tenemos que salir a buscar a esa oveja también. Dios nos hace ese llamado porque nosotros tenemos la misión que Dios también nos deja a nosotros. Ir a buscar a aquel que está perdido y darle la oportunidad de encontrar a Dios y enseñarle el camino de salvación. Y luego vemos que también va a existir el punto en que la misión de Dios estará siendo cumplida. Dios tiene que erradicar el pecado. Y vemos en Hebreos 9:28 que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús prometió que vendría por nosotros y sabemos que tenemos la esperanza de que un día podemos encontrarnos con Él, de que podemos ser transformados por Él y que vamos a vivir eternamente con Él. Esta es una promesa maravillosa
que Dios nos ha hecho. Y para que se cumpla su misión y que tenga el resultado, Dios va a erradicar el pecado. Nosotros muchas veces tendemos a culpar a Adán y Eva y decimos, pero es que era tan fácil no pecar. Pero muchas veces nosotros también seguimos cayendo en pecado. Que decimos que Eva tuvo la oportunidad de no tomar este fruto y era tan fácil no hacerlo, pero considero que si alguno de nosotros hubiera estado en ese punto, muy probable que también hubiéramos cometido este mismo error. Y por nuestra naturaleza pecadora que se generó desde ese momento, Dios necesita erradicar el pecado. Necesita quitar la naturaleza del hombre y empezar a vivir bajo la naturaleza de Dios. Vamos a tener la oportunidad de poder ver a Dios cara a cara nuevamente. Y también nos dará un tremendo privilegio que va a ser formar parte de esta realidad en donde Él va a estar con sus hijos por la eternidad. En el deseo de todas las gentes, Ellen G. White nos dice: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo o hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Vemos en el resumen ya de la lección que Dios en todo momento ha estado con nosotros. Y siempre que nosotros lo buscamos, Él nos va a dar una solución para aquellos problemas en los que nosotros nos veamos envueltos. Nosotros podemos contar con Dios, pero nuestros pecados también tienen que llegar a su fin. Y todo pecado tiene su consecuencia, pero también podemos ser salvos por gracia. Y aunque la consecuencia del pecado sea la muerte eterna, si nosotros llegamos a ese arrepentimiento y aceptamos a Dios en nuestro corazón y aceptamos el gran sacrificio que hizo en el monte Calvario, en esa cruz, vamos a reconocer que Dios nos ha escogido para formar parte de su misión, para vivir con Él en la eternidad. Por eso es que Él nos invita a que nosotros podamos ir en búsqueda de aquellos que se han perdido, en búsqueda de aquellos que probablemente no conocen a Dios o que tienen una imagen errónea de Él. Nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar a aquel que lo necesita. Con actos de amor, con actos de beneficencia, nosotros podemos alcanzar a muchas personas. Muchas personas a veces necesitan un plato de comida y nosotros ni nos enteramos por el hecho de que, como dijimos al principio, vivimos tanto del conocimiento, de la inteligencia, de la doctrina, que nos olvidamos principalmente de la misión, que es buscar a aquel que se ha alejado para poder volverlo a incluir al reír de Dios. Y vemos que la Biblia dice que hay mucha alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso, para iniciar con nuestra misión tenemos un desafío. Y este desafío es que nosotros averigüemos el nombre de alguna persona con la que probablemente hayamos convivido pero aún no conocemos. Puede ser el conductor del autobús en donde vamos, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, un amigo de deportes, puede ser cualquier persona. Probablemente no tenemos el conocimiento a fondo de quién es él, pero podemos averiguar el nombre de él o ella y podemos empezar a orar por él todos los días, pidiéndole a Dios que esté presente en su vida, que Él encuentre poco a poco esa necesidad de buscar a Dios. Y veamos que con el tiempo Dios puede utilizar esa oración para que un día nosotros podamos entregar una revista, un libro, podamos hablarle de Dios y que Él empiece a escuchar el mensaje. Entonces vemos que nuestra misión principal es que tenderle la mano así como Dios lo hizo con nosotros. Buscar al perdido así como Él lo hizo con nosotros y ayudar en necesidades así también como Dios lo ha hecho por cada uno de nosotros. Este es el propósito de la lección de esta semana, que nosotros podamos encontrar y podemos conocer la misión de Dios que viene desde el principio, desde Adán y Eva, y que sigue presente en nuestra vida y que podemos ser parte de ella. Gracias por estar presente y te invito a que formes parte de estos desafíos para que un día no muy lejano nosotros podamos reflejar esta oración con una persona que pueda conocer a Dios. Y donde estás, te invito a que inclines el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender un poco más de ti y especialmente porque nos das la oportunidad de entender lo que es tu misión y cómo podemos formar parte de ella.
Pon en nosotros esa chispa, Señor, para poder buscar a aquel que se ha perdido, para buscar a aquel que tiene necesidad de encontrarte, para que un día no muy tarde también nosotros podamos unirlo al redil que tú has dejado con el propósito de alegrarte por cada uno de nosotros y que un día podamos vivir eternamente contigo. Gracias, Señor, por estar presente siempre con nosotros y porque tu amor nunca nos desampara. Bendícenos y guíanos en el transcurso de esta lección y de este último trimestre, para que podamos salir llenos del Espíritu Santo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes la primera lección y primeramente Dios, nos vemos la otra semana con la segunda parte que recibe por título La misión de Dios en favor de nosotros, pero la segunda parte. Los espero a todos, que Dios los bendiga y tengan una bendecida semana.